¿Estás en búsqueda de shaders de calidad? No siga más, ya que en esta ocasión te presento mi top 10 de los mejores shaders para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de continuar, le quiero mandar un gran saludito a las personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres un saludo, recuerda comentar muchas veces la palabra shader o tu shader favorito. Así que bien, ya sin más introducción o relleno, comencemos con la review de estos grandiosos shaders. En este primer puesto tenemos a los ya conocidos GSSRD Shader. Este es un sombreador para Minecraft Bedrock ultra realista. Este sombreador tiene características como agua ondulante, reflejo del agua, reflejo del sol, reflejo de nubes en el agua, iluminación realista y entre muchas más características, siendo ahora uno de los mejores shaders que puedes encontrar para Minecraft Bedrock 1.20. Uno de los detalles que más me gusta es el agua, ya que como bien dije contaremos con un ligero reflejo. También de igual forma contamos con una buena iluminación de noche, permitiéndonos ver a detalle en la noche. Algo que no puede faltar en un shader es el movimiento en las hojas de los árboles y en el césped, algo que el GSS lo tiene. Sin duda, una de las mejores opciones que tienes para descargar de shader, especialmente si tienes un gama media o gama alta. Pasando ahora con el siguiente puesto, tenemos a los Bycube Shader. Este shader tiene como objetivo tener un aspecto hermoso con tonos coloridos y algunas características. Un shader que se ve increíble y además sin retraso. Vamos a contar con características como hermoso color del cielo, contaremos con iluminación ambiental a color con mapeo de tonos, movimiento en las hojas de los árboles y plantas, agua ondulante y entre más. La verdad es que las vistas con este shader se ve increíble, una semilla con buenas vistas y este shader definitivamente harás que Minecraft se vea mucho mejor. De día de igual forma contaremos con una muy buena iluminación, también mencionar los atardeceres. La verdad me gusta mucho el degradado que tiene al momento de atardecer o amanecer. Sin duda un shader que debes de tener sí o sí y más si tienes un gama baja. Pasando ahora con el siguiente puesto, tenemos al Alepack. El Alepack vuelve con esta nueva actualización de Minecraft con nuevas funciones y nuevos cambios, sobre todo para mejorar al máximo la experiencia del jugador. Además que es compatible con la mayoría de dispositivos y lo mejor es que no afecta en nada al rendimiento. Como siempre contaremos con un color diurno y nocturno, vamos a contar con cielo, nubes y sol realista, movimiento en las hojas de los árboles, algo que sí o sí no puede faltar en un shader Render Dragon. Contaremos con un texturizado en la agua. Algo que sobresale o destaca del Alepack sería sus amaneceres o atardeceres, ayudando al mismo tiempo a los gama baja para que tengan una experiencia de un sombreador en su Minecraft Bedrock. Pasando ahora con el siguiente sombreador, tenemos a los BRD SP Shader. Este paquete es algo curioso. Este shader le presta más atención a la niebla. Los parámetros de niebla son diferentes para cada bioma. Vamos a contar con una paleta de colores brillantes, además que tendremos unas nubes muy bonitas y realistas. De igual forma esto aplica para el sol. Este shader tiene colores más cálidos y brillantes y en este shader aumenta ligeramente la distancia de representación de la niebla. No nos olvidemos del agua, ya que este shader también estará modificándola. Ahora tendría un ligero oleaje y además su textura estará cambiando. Este sombreador es diferente a todos los demás, haciéndolo muy especial. Además tenemos texturas de plantas animadas con animación de píxeles en el lugar de la animación suave como otros sombreadores. Sin duda un shader que quedará sí o sí en tu Minecraft Bedrock, ya que este sombreador es único, aunque cada uno de ellos tiene algo diferente. Como siguiente tenemos al shader llamado Close Pack. Este shader es relativamente nuevo. Este paquete estaría destinado para mejorar la apariencia del juego, para hacer una experiencia del juego inolvidable. Como todos, este paquete no causa ningún tipo de problema en el rendimiento. Vamos a contar con un cielo nublado, sol y luna realista. Vamos a contar con un agua borrosa, partículas de lluvia realistas, hierba colorida, niebla, etc. En el día tendremos una excelente iluminación, además que la niebla sería un tanto de color azul. Por la noche, a diferencia del anterior shader que vimos, pues tendría una excelente iluminación. Además que la noche de igual forma sería realista, como ustedes pueden ver. Skite Graphics es un increíble paquete de texturas o shader, el cual estará cambiando brutalmente
incremente nuestro juego. Un shader que estaría agregando un agua minimalista que no es ni muy transparente y ni muy opaca. Además cuenta con un ligero oleaje en la agua. Contamos con un día bastante bonito, con unos colores bastante bonitos en el césped. De igual forma contamos con una ligera neblina en nuestro juego que tampoco es muy molestosa. Una neblina un tanto azul. Respecto al sol, no tenemos un sol bastante realista, pero pues está bastante bien. En la puesta del sol se está viendo un tanto así con un degradado naranja con azul. Posteriormente tendremos a la noche que se está viendo de esta manera. La verdad es que me encanta mucho el degradado cuando está atardeciendo. Ahora como siguiente tenemos al shader llamado BGRD Shader. Hasta ahorita es uno de los shaders que se asemeja un tanto a los que teníamos anteriormente de gama baja. Tenemos por acá el movimiento en las hojas de los árboles. Aquí sí que es bastante fluida la animación que tiene. Aquí no tendremos el error en el césped, ya que como ustedes pueden ver, tanto las hojas de los árboles y como el césped tendrían casi la misma saturación. Tendremos por acá el agua, como ustedes pueden ver, sería exactamente igual que los puestos que hemos visto, o casi igual. Tendremos la neblina, que sería un tanto de color celeste, como ustedes pueden ver. Está muy bien controlada la neblina en este shader. Ahora tendremos lo malo de este shader, que sería las nubes. Como ustedes pueden ver, las nubes no convencen del todo. Como siguiente puesto tenemos al que se llama NRDS Shader. Por acá podemos ver un poco más detalle cómo se estará viendo de día. Vamos a contar con un sol redondo y vamos a contar con estas hermosas nubes o este sol realista. Vamos a contar con esta saturación de colores en lo que sería el césped y las hojas de los árboles, que me gusta mucho. Este shader cuenta con animaciones en las hojas de los árboles que, si le pones atención, se verían un tanto vanilla. Por acá tendremos el agua, que aquí si no hay muchos cambios se vería exactamente igual o ligeramente que los anteriores puestos. Cuenta con una excelente y controlada iluminación de día. Por acá tendremos a lo que sería la puesta de sol, que se estará viendo de la siguiente forma. Muy bonito el atardecer de este shader, no sé ustedes. Tendremos un degradado al momento de que el sol se mete. Tendremos ahora a lo que sería la noche. Por acá tendremos la luna, una luna realista. Tenemos la iluminación que emiten las antorchas, que está muy bien. Pero bueno, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ahora ya sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente shader. Como siguiente tenemos a los Herb Shaders. Este shader en particular se estaría enfocando principalmente en agregar colores más nítidos para que nuestro Minecraft Bedrock se vea mejor. Por acá de este lado podremos ver cómo se estará viendo el amanecer de este shader. Vamos a contar con nuestro sol realista y nuestras nubes realistas. Como ya les dije, pues tendremos los colores en el césped que estarían más saturados y todo en general. Una saturación que estará controlada, no tampoco mucha saturación. Por acá tendremos el agua de este shader, que la verdad aquí sí que doy un 10 de 10 a esta agua. Tendría un color más vivo en el agua y además estaría agregando un oleaje en la agua. Me encanta la iluminación que agrega este shader al momento de estar de día. Lamentablemente este shader no cuenta con esa animación en las hojas de los árboles o en el césped, pero esperemos y las implementen más adelante. Tendremos por acá a lo que sería el atardecer o la puesta de sol, que se estará viendo de esta forma. Posteriormente tendremos a la noche. Todavía no se alcanza a notar del todo la noche. La noche en particular de este shader pues se estará viendo un tanto iluminada por el mismo cielo. Algo que me acabo de dar cuenta es que estará agregando este tipo de cristal más realista. Y pues bien chicos, esto es todo por la explicación sobre este shader. Ahora sin nada más que decir, pasemos con el siguiente puesto. En este siguiente puesto tenemos al shader llamado Eternal Shader, uno de los mejores shaders que puede haber para Minecraft Bedrock Render Dragon. Vamos a contar con este cielo realista, que la verdad es único, ya que como ustedes pueden ver sería bastante realista. De igual forma contamos con un FOD o una neblina excelente y bastante bien controlada. Tendremos el movimiento en las hojas de los árboles. Igual forma no tendremos ese error que el césped tenga bastante saturación y las hojas no. El agua de este shader se estará viendo de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver, se distingue muchísimo de los puestos que vimos anteriormente. Y bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de shaders. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda
ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.